Para entender el Concilio Vaticano II, tienes que conocer la opinión de sus principales defensores y promotores. Veamos un ejemplo. El cardenal Leo Joseph Suenens fue nombrado por el Papa Pablo VI como moderador oficial, moderador permanente, una de las voces y figuras más activas del Concilio Vaticano II. Se le conoce por buscar una mayor apertura en la Iglesia Católica. De hecho, él trabajó para que los laicos, las mujeres también, pudieran reemplazar a los sacerdotes en ciertas funciones que estaban reservadas exclusivamente al clero. Y por último, es uno de los promotores de la renovación carismática. ¿Y qué decía este cardenal Suenens respecto al concilio? Él lo resume con pocas palabras, pero muy esclarecedoras. El Concilio Vaticano II fue el 1789 de la Iglesia. ¿Entiendes a qué se refiere? 1789, año de la Revolución Francesa. Pero ¿entiendes qué significa revolución dentro de la Iglesia? ¿Entiendes qué significa comparar el Concilio Vaticano II con una de las revoluciones más importantes, ciertamente para mal, pero más importantes de la historia universal? La Revolución Francesa ciertamente pone en el poder a la burguesía, pero sobre todo pone en el poder el liberalismo y destruye lo que a los liberales les gusta llamar el viejo régimen, el antiguo régimen, vale decir, una sociedad estratificada, jerárquica, donde la Iglesia Católica tiene un fuerte predominio, una presencia importantísima en el ámbito no solo religioso, sino también cultural, geopolítico, social, filosófico, etcétera. Bueno, todo eso se destruye con la Revolución Francesa. Pero esta destrucción no solamente afecta al ámbito político, al ámbito social, al ámbito económico, sino también al ámbito religioso. En primer lugar, al ámbito religioso, porque esta revolución no se detiene con la destrucción del feudalismo, por ejemplo, sino que avanza hasta la negación completa de Dios. Y si se niega a Dios, si se rechaza de manera rotunda las verdades del Evangelio, entonces ¿para qué iglesia? ¿Para qué sacerdote? Y es por eso que en el manifiesto del Partido Comunista, Karl Marx y Friedrich Engels nos hablan de las consecuencias de esta Revolución Francesa y de cómo la burguesía ha revolucionado también el ámbito social, el ámbito político, el ámbito familiar, el ámbito moral. Sus palabras son las siguientes: ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el ardor caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Más adelante dice: la burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurista, al sacerdote, al poeta, al sabio, los ha convertido en sus servidores asalariados. Y agrega: la burguesía ha desgarrado los velos emotivos y sentimentales que envolvían las relaciones familiares y las redujo a simples relaciones de dinero. Con la Revolución Francesa, la Iglesia Católica se ve reducida, perseguida y en muchos aspectos también sometida a los intereses de ciertos poderes políticos o militares. El caso de Napoleón Bonaparte, que luego de la Revolución Francesa intenta llevar adelante esta revolución bajo los siguientes términos. Dice Napoleón: con mis prefectos, mis gendarmes y mis curas, repito, mis curas, puedo hacer de Francia lo que se me antoje. De hecho, cuando generas una revolución, todo cambia, ya las verdades no son verdades, ya las estructuras no son las mismas de antes, entonces se ha reseteado todo, se replantea todo y cualquier persona puede tomar a los curas y con ellos hacer lo que mejor se le ocurra. Esas son palabras de Napoleón Bonaparte que las toma también Karl Marx y Friedrich Engels en este libro La Sagrada Familia. Libro en el cual también encontramos este párrafo: la historia de la vida de la Revolución Francesa, que data de 1789, no termina todavía con el año 1830. Y nosotros podríamos agregar: la historia de la Revolución Francesa no termina ni siquiera en este año 2026, porque sus consecuencias, sus efectos, siguen afectando a las naciones, a los pueblos y principalmente a la Iglesia Católica. Y si un cardenal de la Iglesia Católica, como es el cardenal Leo Joseph Suenens, dice que Concilio Vaticano II es la Revolución Francesa dentro de la Iglesia, es 1789 dentro de la Iglesia Católica,
¿Comprendes ahora a qué se refiere? Y repito, no estamos citando a un enemigo del Concilio Vaticano II, no estamos citando a un crítico del concilio, no estamos citando a un tradicional, sino a uno de los principales defensores del concilio para que entiendas qué es lo que ellos se proponían, qué es lo que ellos buscaban. Citemos otro ejemplo, el fraile dominico Yves Congar, que fue uno de los principales teólogos del Concilio Vaticano II. Sus ideas, sus planteamientos, su visión respecto a la Iglesia y su relación con los protestantes principalmente, se impuso en los debates conciliares. Yves Congar tiene una fuerte influencia en la redacción de varios documentos de este concilio. ¿Y qué dice este teólogo sobre el Concilio Vaticano II? Sus palabras son: la Iglesia hizo pacíficamente su revolución de octubre. ¿Entiendes de qué está hablando? Revolución de octubre, revolución rusa de 1917. Ahora, ¿entiendes las implicancias de esta comparación? ¿Entiendes qué significa comparar el Concilio Vaticano II con lo que sucedió en Rusia, con el triunfo de la revolución bolchevique? Pues preguntemos a quien sabe de estos asuntos. En el tomo segundo de la historia de la Revolución Rusa, escrita por uno de sus principales dirigentes, por uno de sus principales representantes, León Trotsky, que es un judío que entregó su vida a la organización de la Revolución Internacional. En el capítulo dedicado a la toma del Palacio de Invierno, dice Trotsky: las instituciones eran ocupadas una después de otra. El adversario no hace resistencia. Se refiere al modo como se ha logrado tomar el poder en octubre de 1917. La Revolución Rusa adquiere su triunfo, alcanza su triunfo sin disparar un solo tiro. Por ejemplo, en esta misma página habla del modo como se van tomando, cómo se van ocupando las instituciones gubernamentales, los centros de operación de las telecomunicaciones, las líneas de transporte, incluso el banco. Trotsky habla de la toma del más sagrado de los establecimientos del Estado burgués. Y en efecto, esta revolución, sin necesidad de disparos, sin necesidad de derramamiento de sangre, silenciosamente fue ocupando los puntos neurálgicos del poder. Incluso dice que los movimientos de los soviets, los obreros, la Guardia Roja, fueron avanzando hacia la toma del poder, incluso bajo la ventana de Kerensky, o sea, bajo la mirada del gobernante de la Rusia de aquel entonces. Es una revolución silenciosa, que después obviamente trajo conflictos, guerras, masacres, etc. Pero, ¿cómo toma el poder? De manera silenciosa. ¿Entiendes a qué se refiere Yves Congar cuando dice que el Concilio Vaticano II fue la revolución de octubre de la Iglesia Católica? Porque en efecto, los enemigos de la Iglesia han ido penetrando en ella silenciosamente. Ya sabían cómo funcionaba. En este libro ya tenían una receta para aplicarlo dentro de la Iglesia Católica. Las experiencias de la Revolución Francesa de 1789 o de 1830 les da también la experiencia suficiente para saber cómo tomar, cómo capturar la Iglesia Católica sin disparar un tiro, sin derramar sangre, sin hacer ruido, sin escándalo, sin que los católicos se den cuenta. Y permíteme insistir una vez más, al citar al padre Yves Congar o al cardenal Leo Joseph Suenens, no estamos citando a los críticos, a los enemigos del Concilio Vaticano II. Estamos citando a dos de sus principales defensores para que tengas una idea del peligro que representó, todavía representa, este concilio que ha logrado por fin hacer que la revolución que ya había estallado en distintas partes del mundo detonara finalmente dentro de la Iglesia Católica. ¿Entiendes lo que es estado de necesidad? ¿Entiendes por qué los católicos tenemos que defender en contra de estos enemigos internos la sagrada doctrina, la santa tradición, la misa tridentina,